buenas noches, compañeros de Ciencia Política y Periodismo, invitados y a nuestro querido público. Sean todos bienvenidos a la segunda mesa de nuestro lonche entre periodismo y ciencias políticas. Después de 2 años y tras unas elecciones presidenciales y congresales muy polarizadas. En el Perú se abre un nuevo panorama político con las presentes elecciones regionales y municipales 2022. Estas no han sido ajenas a la coyuntura política entre el Ejecutivo y el Legislativo, ni a las diversas tensiones y conflictos entre grupos políticos de nuestra sociedad civil que se han visto reflejadas en ese proceso electoral. El presente escenario político no es solo inestable, sino que es también difícil de analizar solo desde una mirada enfocada en los ganadores de esas elecciones. Son necesarios los análisis de actores fundamentales a la hora de interpretar y leer la realidad política, como los medios de comunicación, los colectivos y los movimientos sociales. Los grupos de presión, así como la movilización de símbolos, de discursos y conflictos. Frente a ese contexto, urge que desde la academia se pueda analizar el presente proceso electoral y los cambios que presenta para el delicado balance de fuerzas institucionales peruanas. Para esto, permítanme presentarle a nuestros invitados. Paul Maquet, magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile, consultor independiente, productor periodístico y docente universitario que además forma parte del equipo del Observatorio de Medios Universitario de la UARM. Es autor de los libros Mitos y Realidades de la Minería en el Perú, Marx en tiempos postmodernos y varios artículos. Virna Valdivia, comunicadora social con maestría en Ciencia Política por la PUC, además de consultora senior en estrategias de comunicación sobre asuntos públicos e investigación aplicada. Es docente universitaria y forma parte del equipo del Observatorio de Medios Universitario de la UARM. Cuenta con artículos publicados en temas de comunicación y ciudadanía. Y Ángel Páez, fundador y jefe de la Universidad de Investigación. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha culminado una maestría en su especialidad y es docente universitario. Es integrante del Consorcio Internacional de Periodistas en Investigación. Es corresponsal del diario argentino Clarín y de la revista mexicana Proceso. Sin mucho más que añadir, empezamos con las preguntas, si está todo bien por su parte. Muy bien. Se ha mencionado mucho que el alcalde electo representa una postura y un partido que choca bastante con la del presidente Castillo. Se les percibe incluso como opuestos. ¿Creen que eso representa una disconformidad que evidencia una problemática social o que forma parte de la fragmentación de los partidos que representan a los limeños? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, especialmente a Jenny Canales, a la profesora Jenny Canales. Es grato regresar a esta universidad donde tuve un periodo de dictado de clases muy importante, muy relevante. Y gracias también por esta ocasión en la que podemos abordar desde la perspectiva de los medios de comunicación este proceso electoral con características que tengo en el periodismo, que hayan postulado a candidatos de partidos políticos cuyos líderes se encuentran investigados por crimen organizado, por lavado de activos y otros delitos muy graves. Situación que se expresa en los resultados del último proceso electoral. Sin embargo, no podemos desvincular lo que ha sucedido el 5 de octubre con el proceso electoral congresal y presidencial. Hay una relación muy estrecha, aunque algunos tratan de diferenciar una cosa de la otra. Sí, en términos generales sí hay diferencias, obviamente, por la elección del tipo de autoridades, pero en términos de organizaciones políticas hay una vinculación muy íntima. Y precisamente a partir de eso fue que el equipo de la Unidad de Investigación se planteó hacer un trabajo de seguimiento que fuera más allá del simple recuento de números. Y esto empezó porque uno de los investigados por crimen organizado y lavado de activos, el señor Vladimir Cerrón, dijo muy satisfecho en sus redes sociales que había sido la participación de su partido Perú Libre había sido muy exitosa, y mencionó que había ganado más de 70 alcaldías, ¿no? Y que eso representaba el amor del pueblo y otras cosas más de ese tipo, ¿no? Entonces nos planteamos la pregunta de si eso era cierto, si era verdad que había sido un triunfo, ¿no?
y nos planteamos la oportunidad también de saber si lo mismo había ocurrido con Fuerza Popular de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque ambos partidos políticos disputaron la segunda vuelta muy enconadamente, en un contexto muy, diría yo, sin temor a dudas, en un contexto muy violento, ¿no? En que habían posiciones encontradas y en la que también los medios de comunicación tuvieron una participación determinante, ¿no? Entonces, a partir de esa información hicimos una investigación, un análisis de datos de los resultados distrito por distrito, a partir de lo que había avanzado la OMPE respecto a los registros de la votación. Y hoy día, por pura coincidencia, hemos publicado un primer avance de los resultados y nos damos con que efectivamente alrededor de 70 candidatos de Perú Libre han ganado en el ámbito de las alcaldías provinciales y distritales. Pero ese número de 70 representa en realidad el 9.6% del total de candidatos que postularon por Perú Libre. O sea, ni siquiera llegaron al 10%, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, ganó menos del 1% de la totalidad de candidatos que se presentaron, ¿no? Si hacemos una comparación como referencia de cuál fue la tendencia de la votación en la segunda vuelta, vemos que Perú Libre, más que Fuerza Popular, llegó a tener en algunas zonas, especialmente en el sur y en el centro del país, votaciones de 70 a 80% a favor del candidato de Perú Libre. Efectivamente, son dos procesos electorales diferentes, pero estoy haciendo referencia a un comparativo para tener una idea de lo que ha sucedido ahora. Y en el caso de Keiko Fujimori llegaba a 50 y 60% en algunas localidades también donde recibió apoyo. Pero ahora hemos encontrado incluso localidades que antes tenían ese registro o esa tendencia de votación por uno u otro partido, ¿no? Que dicho sea de paso tienen representación en el Congreso muy importante, ¿no? Y que ha habido distritos en cuyos candidatos han recibido 0 votos, 1, 2, 3, 4 votos, cuando el caudal era muy diferente en el anterior periodo electoral. Protagonismo que han desarrollado en el último año estos dos partidos políticos muy importantes, ¿no? Los ha llevado a una confluencia sorpresiva, tremenda, yo diría que hasta terrible, porque los discursos de estos grupos políticos durante la campaña presidencial fue totalmente opuesta, ¿no? Hubo imputaciones criminales por doquier, donde había una candidata que tenía el gran apoyo, un enorme apoyo de un importante sector de los medios de comunicación llamados tradicionales, y otro candidato que no recibía ese apoyo, sino que por el contrario era objeto de ataques intensos todos los días, hora por hora, ¿no? Y no obstante eso ganó las elecciones. Pero luego que ocupan posiciones en el poder, especialmente en el Congreso, estas agrupaciones políticas adversas en profundidad ideológica y políticamente terminan concertando, votando juntos, ¿no? Incluso en acciones totalmente deplorables que explican por qué el Congreso tiene menos del 10% de respaldo de la población, ¿no? En acciones deplorables, por ejemplo, en archivar denuncias contra personas acusadas por graves delitos, como un ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, o de miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos, ¿no? Entonces, y han votado juntos, ¿no? Sacando del proceso judicial penal a estas personas con evidentes signos de corrupción, ¿no? Y no solamente, me refiero a este tipo de casos, también en campañas contra la prensa. Ellos, tanto Fuerza Popular como Perú Libre, han votado a favor de proyectos de ley o normas
para castigar, por ejemplo, a las autoridades que filtran información a los medios de comunicación sobre investigaciones sobre corrupción. Estos dos grupos enconados, adversarios en profundidad, terminaron asociándose en beneficio propio, básicamente para protegerse contra las acciones de la justicia. Como consecuencia de eso, es que la población los ha castigado con este tipo de votación que representa una debacle muy profunda, es un castigo muy severo a estas dos organizaciones políticas de la que creo que va a ser muy difícil que se recuperen. Esta situación que estoy describiendo ha beneficiado muchísimo a otras agrupaciones políticas, básicamente de derecha, ¿no? Como Podemos, Perú, Avanza País y evidentemente Renovación Popular, ¿no? Los periodistas, los medios de comunicación, hemos estado ocupados mucho en la crisis política derivada de las investigaciones por corrupción contra el presidente Pedro Castillo y miembros de su familia. Y cuando nos dimos cuenta, las elecciones ya estaban a un mes. Y en ese periodo fue muy poco lo que hicieron los medios de comunicación en general. No hablo de los medios de comunicación tradicionales o de los medios de comunicación pequeños o cualquiera. Hablo de todos. Se olvidaron de eso, ¿no? Y entonces, olvido, por decirlo de una manera, en el proceso electoral para gobiernos regionales y autoridades provinciales y distritales era clave, ¿no? Para tomarle un pulso a la política peruana y rendir cuentas. Pero lamentablemente los medios de comunicación se distrajeron y ya cuando faltaban 4 semanas, recién se ocuparon de algunos temas y también lo hicieron muy mal, ¿no? Porque, por ejemplo, había candidatos como Rafael López Aliaga que debe 30 millones de soles, ¿no? De pago de impuestos. O el señor Urresti tiene cuentas pendientes con la justicia por el asesinato nada menos que de un periodista y una violación sexual, ¿no? Sin embargo, los medios de comunicación no le prestaron tanta atención como realmente merecían. La consecuencia de lo que estoy diciendo es el resultado electoral que hemos obtenido el 2 de octubre. Gracias. Bien, buenas noches. Gracias por estar en este espacio, por convocarme a este espacio y compartir con ustedes algunas informaciones, algunas reflexiones más bien, ¿no? Alrededor de este proceso electoral. ¿Está encendido? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Bien. Entonces, una primera idea que yo quería fijar, ¿no? Alrededor de este proceso electoral, y ir un poquito más allá del proceso electoral y mirar hacia la representación política. Porque hay un tema que está siendo bastante fuerte ya, yo diría desde el 2010 más o menos, ¿no? Donde ya se comenzaba a mirar, ¿no? Cómo la representación política viraba desde la representación a través de los partidos políticos hacia los movimientos regionales. Las elecciones municipales y regionales era la manera más concreta de poder mirar ese fenómeno del cual veníamos siendo testigos, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Pues hay bastante literatura y reflexión al respecto. A grosso modo podríamos hablar del descrédito político de nuestras autoridades y nuestros representantes, pues, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo me voy a detener un poquito a partir de las elecciones 2016. Para empezar, me gustaría tomar atención sobre un dato, ¿no? La población electoral la población electoral a nivel nacional se fija entre los 19 y 29 años. ¿Qué significa esto, no? Que todas las estrategias de campaña, el discurso construido, ¿no?
El mensaje que se construye alrededor de las campañas electorales está obviamente dirigido a este sector. Y eso porque nuestra pirámide poblacional va cambiando, ¿no? Va a cambiar muy pronto en que seremos una población mayoritariamente adulta, ¿no? Entonces, a partir de allí, lo que nosotros podemos inferir es cómo este mensaje construido, ¿no?, va orientándose a ese comportamiento electoral de los y las ciudadanas, ¿no? Ese comportamiento electoral que, como hemos visto, es más emocional que racional. Ese comportamiento electoral que no por ser joven, sino por las afecciones y sentimientos a los vínculos con el territorio y a los vínculos con la representación, pues se va mutando, ¿no?, a mayor sensibilidad que racional. Lo otro que nosotros comenzamos a mirar es que si en las elecciones 16, ¿no?, las elecciones nacionales del 2016, la mayor representación, como bien había mencionado, era la de Fuerza Popular, ¿no? Entonces había una amplia tendencia hacia Fuerza Popular y digamos que también había una amplia tendencia fuerte al Frente Amplio en toda la parte del sur andino y finalmente Democracia Directa también en parte, ¿no?, en algunas partes del país. Esto no se refleja en las elecciones subnacionales. En las siguientes elecciones subnacionales, que son las municipales y regionales del 2018, allí comenzamos a ver cómo se fragmenta y cómo se atomiza el voto electoral, ¿no? Entonces, comenzamos a mirar el descrédito y el desgaste de los partidos políticos. En el resultado de esas elecciones, APRA, Acción Popular, el PPC ya no estaba, ya no aparecía, ¿no? Y comienza a aparecer Alianza por el Progreso, los otros movimientos mucho más chicos, Perú Libre también comienza a aparecer, ¿no?, etcétera. Lo que estamos comenzando a constatar es que esa representación política, ¿no?, viene a impactar en los resultados del descrédito de la clase política. Ya voy a puntualizar dos cositas que me interesa aquí colocar. Hay un tema. Si antes nosotros podíamos mirar que había una correlación directa entre los resultados de las elecciones nacionales con los resultados de las elecciones subnacionales, en tanto correlaciones y fuerzas políticas, a partir justamente de estos procesos electorales ya no viene sucediendo. Y justamente por esa fragmentación y hasta atomización, pero la atomización perjudica porque estamos hablando de la polarización de las posturas políticas, ¿no? Ya no es posible entender la representación política en tanto ideales, ¿no?, propuestas, sino estamos mirando esta representación política en estas afinidades personales que encausan un mensaje de manera más, entre comillas, ética, ¿no? Entonces, si esto es en riesgo, el status quo, lo que va a suceder. ¿Cuál es el riesgo? El gran riesgo es perder las libertades fundamentales, ¿no? Y es lo que estamos mirando
a través de estos grupos de representación política. El otro ingrediente que está apareciendo y con mucha fuerza es cómo la religión ingresa también dentro de los espacios de representación. Si ingresa los grupos religiosos dentro de los espacios de representación, va a suceder, obviamente, que también esas posturas sean mucho más afincadas en sus creencias, ¿no? Y posturas, ¿no? Con ello tenemos nuevamente que estos discursos éticos, ¿no?, puedan centrarse, ¿no? Va a llegar, pienso yo, a partir de esto, en algún momento en que con claridad podremos mirar segmentación de conservadores, por un lado, ¿no? Y por otro lado, allí tendremos que elegir liberales, moderados o progresistas. Vamos a ver por dónde se orienta este otro lado que desgraciadamente va a ser un contra, ¿no? Una fuerza en choque permanente. Eso para llamar la atención de esta discusión. Y lo otro que yo quería no dejar de mencionar también es que estamos aquí justamente con los estudiantes y con el auditorio de periodismo, pues el periodismo de datos, de interpretación de datos, es muy relevante en todo este proceso, porque hay mucha información que está circulando y hay mucha información que necesita ser triangulada, ¿no?, releída, mirada. Y yo creo que desde el periodismo y la comunicación tenemos las habilidades necesarias como para poder hacer ese ejercicio plural, ¿no?, de la información, ¿no? Porque el acceso a tu derecho a participar de la cosa política tiene que ver con el acceso a la información pública, ¿no? Y hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias. Si no, Paul, más bien para repetirte la pregunta, queríamos saber cuál es tu opinión en torno al choque ideológico o político que puede haber entre el virtual alcalde electo y el presidente Castillo. Si crees que esto representa una disconformidad o que evidencia una problemática social que forma parte de la fragmentación de los partidos que buscan representar a los limeños. Ya, gracias, buenas noches. Te prometo que llego a eso al final. En primer lugar, gracias igual que por la invitación. Decirles que estoy muy contento, muy feliz de regresar a esta que considero mi casa, en la que he enseñado tantos años. Y bueno, de poder tener esta conversación con los futuros periodistas que van a ser los responsables próximamente de cubrir todo este desmadre político que los más viejos les están dejando. Y para empezar a responder, quería empezar discrepando un poco con lo que planteó Ángel al inicio, porque siempre una discrepancia le da como más emoción a la conversación. Ángel empezaba y en su intervención planteaba como un contraste entre los resultados de la segunda vuelta del año pasado, que seguramente todos recordaremos porque fue una segunda vuelta súper crispada, donde todos estábamos tocados de nervios, sea que votemos por uno o por otro, pero realmente sentíamos una crispación que no es tan común en las elecciones. Decía, un contraste entre la segunda vuelta y los resultados del domingo pasado. Y mi discrepancia va por el lado de que es una comparación un poco forzada, porque efectivamente la segunda vuelta, por su naturaleza, polariza. Y entonces obliga a definiciones. O estás con uno o estás con otro. Puedes votar blanco viciado, pero no hay como una tercera opción, una opción intermedia, ¿no? Creo que la comparación más válida sería con la primera vuelta del año pasado. Y en la primera vuelta del año pasado recordamos que el presidente Pedro Castillo sacó 18% de los votos válidos
lo que claro termina siendo como un 15% de los votos emitidos, y en realidad termina siendo como un 13 o 12% del electorado. Y claro, ya después, en la segunda vuelta se nos obliga a decir sí o no, no se nos da una otra opción, ¿no? Y con el caso del fujimorismo ocurre lo mismo. Y los resultados de las elecciones de este domingo en realidad muestran exactamente la misma dinámica de hiperfragmentación. De hecho, el señor López Aliaga va a ser alcalde con 26%, ¿no?, de los votos válidos, pero si uno lo baja a votos emitidos, eso es aproximadamente el 22% de los votos emitidos. Y si uno lo baja al electorado total hábil, es decir, descuentas a todos los que no fueron, los que votaron en blanco, viciado, etcétera, en realidad representa el 18% del electorado limeño. Entonces no hay que sobredimensionar, pensar que el discurso del señor López Aliaga es representativo de los limeños. Y ya uno ve a los amigos en otras regiones diciendo, ¡ay, los limeños, cuándo no, votando así o asá! Bueno, los limeños es mucho decir. El 18% de los limeños se sienten representados en primera instancia por el discurso del señor López Aliaga y una cantidad similar por el discurso del señor Urresti, y por los discursos de los otros candidatos, pues cantidades mucho menores. Entonces, de lo que estamos hablando es de una fragmentación tremenda. De hecho, si Lima, que tiene características legales de gobierno regional, tuviera el régimen electoral de los gobiernos regionales, estaríamos a punto de irnos a una segunda vuelta, porque cuando un candidato a gobierno regional no supera el 30% de los votos, se va a una segunda vuelta. Pero bueno, no es el caso. Entonces, bueno, lo más saltante para mí es la hiperfragmentación, y que no es un proceso de esta elección, viene de la elección pasada. En la elección pasada, pues también, incluso yo he hecho un gráfico, por ahí lo pueden ver en el Twitter, que se ve que del 2016 y el 2021, el porcentaje del electorado que está representado en los principales candidatos, en los principales 6 candidatos, que es un montón, ha caído como a 40%. Históricamente estaba pues en 70, 75%. Entonces lo que hay es una caída de la representatividad de los políticos. Lo mismo con los partidos representados en el Congreso, ¿no? Y en las regiones en realidad se ve lo mismo. Si uno ve en la mayoría de regiones, el candidato ganador es otros. Es decir, gana uno con 25%, con 30%, después le siguen otros, pero la suma de los candidatos, entre comillas, chicos, termina siendo 40 o 50%, o sea, termina siendo mayor. Entonces, esta dispersión se produce en términos generales a nivel nacional. Hay algunas regiones o provincias donde no sucede. Más bien eso es la excepción, donde el ganador y el segundo lugar representan solos el 60% del electorado, pero eso es la excepción. En la mayoría de los casos vemos esta hiperfragmentación, hiperdispersión. Y entonces, ahora llego a responder la pregunta. Lo que yo veo es que, claro, hay, como bien dice Virna, hay un desinterés, un descrédito de la política en general, de los políticos en particular, por un millón de cosas que no podemos resumir acá: el caso Odebrecht, los cuellos blancos, la vacuna gate, en fin. Tenemos en los últimos 10 años casos de corrupción y de aprovechamiento del poder para intereses particulares para hacer 10 doctorados y 20 postdoctorados, y no acabamos de analizarlos. Entonces, claro, la clase política, la política está desacreditada, y en esa circunstancia en el que a la mayoría no le interesa, la mayoría no tiene fe, ya no quiere saber nada, hay unos pequeños grupos, pequeñas minorías, que pueden ser muy activas, muy organizadas y muy ruidosas, que ganan protagonismo, como el caso en esta elección de un discurso como el del señor López Aliaga, en la elección del año pasado un discurso como el de Perú Libre, que ganan el protagonismo, pero no ganan el consenso, ni son capaces de construir un consenso o una mayoría. Entonces, claro, lo que se ve con la aparición de un López Aliaga en Lima es
un incremento de lo que yo llamaría el show de la confrontación entre sectores aparentemente distintos, pero que en el fondo, como bien señalaba también Ángel, en el Congreso, por ejemplo, terminan votando a favor, están de acuerdo en muchas cosas. Quizás en algunas cosas no, pero en muchas cosas están muy de acuerdo. Temas de educación, de género, de libertades, de derechos, de medio ambiente, ahí se ponen de acuerdo en 2 minutos. Entonces hay un show de confrontación que se va a incrementar y creo que eso es negocio para todas estas minorías bulliciosas, ruidosas, activas, que ganan protagonismo, ¿no? Y bueno, para terminar, lo que me preocupa es cómo estos mensajes violentos, efectivamente, son discursos muy violentos en buena medida, terminan también empoderando, envalentonando a ciertos sectores de la sociedad que antes no se atrevían. Y no sé si han visto, pero en las redes sociales ha circulado mensajes racistas, por ejemplo, en los últimos días, post elecciones. Claro, es muy arriesgado decir, esto es consecuencia de esto, pero sí es cierto que fenómenos similares se han visto en Estados Unidos cuando ganó Trump, o en Brasil cuando ganó Bolsonaro. Hay cierta legitimidad de un discurso ultra discriminatorio, ultra conservador, ultra antiderechos, que ese tipo de discursos estaba más controlado y con la victoria electoral se descontrolan y, por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que pueda traducirse esto en términos de violencia en las calles contra la comunidad LGTB, por ejemplo, que ya sufre violencia en las calles y con una legitimidad, un representante político que de alguna manera va a avalar por activo o no este tipo de discursos, este tipo de circunstancias puede incrementarse y ese es el tipo de cosas que preocupa, ¿no? Gracias. No, por el contrario, gracias a ustedes. Más bien, ahora justamente que hablamos un poco de porcentajes y de toda esa idea de los electores, yo en realidad estas han sido mis primeras elecciones regionales, municipales. Yo he visto que hay, en realidad, se habla mucho de muy poca participación ciudadana, que se habla mucho de las personas que eligen sus votos en la cola. Y viendo acá lo que está sacando la OMPE, estoy viendo de que un porcentaje hay un 20% de electores ausentes. Del total de electores, un 20%. Estos electores ausentes no consideran los votos nulos, los votos viciados, los votos blancos, etc. Así que mi pregunta iba más en plan, esa pregunta va más en plan, si realmente hay una representación ciudadana al momento de elegir a un candidato. Y no solamente eso, sino si esto creen que refleja un desinterés político y si creen que no estamos defendiendo nuestra democracia, ejerciendo nuestra ciudadanía y qué pueden hacer los medios para como alentarnos a defender dicha ciudadanía. Empezamos con Ángel, por favor. Ok, gracias. En realidad, más que elecciones, creo que son simulaciones electorales, porque es una repetición de la misma fórmula durante ya varios años. Y lo digo en términos prácticos. Por ejemplo, se destaca mucho que en los resultados electorales haya ganado en muchas regiones sobre los partidos tradicionales los gobiernos, las organizaciones políticas locales, ¿no? Regionales, provinciales o distritales, ¿no? Pero en realidad esto es una representación más de lo que Paul mencionó, que es la hiperfragmentación de la política. Y dentro de esta hiperfragmentación, evidentemente, tiene un impacto, y el impacto es que los que terminan siendo elegidos no necesariamente representan la voluntad popular de manera estricta. Y lo que está sucediendo es una repetición de un ciclo que consiste en lo mismo, ¿no? Lo mencioné de una manera bastante, ¿cuál es la palabra? Cínica, pero es cierta, ¿no? En realidad, las elecciones de tipo regional, provincial y distrital es una suerte de el cambio de unos ladrones por otros. Alrededor del 70% de los gobernadores regionales elegidos en el anterior proceso están enfrentando procesos por corrupción. Lo mismo sucede en nivel
provincial y distrital. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué el nivel de corrupción ha crecido muchísimo? Porque hay un mecanismo que ha sido de alguna manera, se ha anquilosado en el sistema debido precisamente a esta mala representación. Y es que los partidos políticos, cuando los partidos políticos están en el Congreso, hacen todo lo posible para destruir, echar por la borda cualquier iniciativa de reforma, ¿no? Y de transparencia. Por ejemplo, hubo una congresista que llegó en el proceso electoral del año, me parece, 2021, no, el anterior, el año 2016, que presentó, y era fujimorista, toda una serie de reformas en el ámbito de la legislación relacionada a los partidos políticos, para tratar de transparentar su financiamiento, etcétera. Pero todo se vino abajo precisamente por la mayoría del partido Fuerza Popular, y fue expulsada del partido por haber hecho eso. Como consecuencia de esta ausencia de la reforma es que se va repitiendo estos ciclos de corrupción. Lo que está sucediendo en este momento con el presidente Pedro Castillo es exactamente a lo que me refiero. ¿Qué sucede? En la segunda vuelta, una serie de empresarios provincianos, ¿no?, se dieron cuenta que tenían la oportunidad de hacer negocio y financia su campaña, viendo que el señor no tenía el apoyo de los sectores de las grandes compañías como sí lo tenía Keiko Fujimori, ¿no? Y entonces, gente de provincia, ¿ya?, le financian la publicidad, los vehículos, los alimentos, etcétera. Y esas mismas personas, cuando llegan al gobierno, se juntan y se convierten en una suerte de gabinete paralelo y le proponen al presidente, por ejemplo, nombrar como ministro de Vivienda al señor Jainer Alvarado, quien es el que maneja un presupuesto impresionante para obras públicas que llegan hasta provincias y a los distritos. Entonces, estas personas vieron la oportunidad de recuperar lo que habían invertido, ¿no?, colocando autoridades. El otro fue el señor Juan Silva en Transporte y Comunicaciones, quienes manejan juntos el 70% del presupuesto nacional en obras públicas que llegan hasta provincias y distritos. Y es así que este operador llamado Nenil Medina, que es el alcalde de Anguía, amigo del presidente Castillo desde antes de que ganara la presidencia, es que los organiza a todos, ¿no? Y se distribuyen obras públicas entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Anguía le da de frente a una de estas personas que eran de este grupo llamado Los Chiclayanos una obra de 19 millones de soles, sin licitación, ¿no? Uno de estos operadores, de estos empresarios que estaban alrededor y que financiaron la campaña de Pedro Castillo, está este señor Hugo Espino, que ya declaró que el señor Medina cobraba el 10%. Y no hay ninguna sorpresa. Generalmente las coimas por obras públicas, por darle adjudicación de obras públicas, es 10%, lo que le llaman el famoso, le dicen el diezmo, perdón, me he olvidado la palabra, el famoso diezmo que está muy popularizado, ¿no? Entonces, es lo que va sucediendo, ¿no? Hay regiones, hay alcaldías provinciales y distritales, por ejemplo, como el de Ancas, que tienen 3 o 4 autoridades anteriores que todas están procesadas por corrupción, algunas están prófugas y otros están en la cárcel, ¿no? Y esto se va reiterando, repitiendo, etcétera, ¿no? Entonces creo que es interesante las iniciativas de algunas autoridades regionales, de algunas autoridades como el OMP y el Jurado de las Elecciones, que tratan de transparentar los procesos electorales, pero por ejemplo, hay una norma que le solicita a los candidatos presentar sus hojas de vida, ¿no?, con sus declaraciones de ingresos, si tienen antecedentes penales, etcétera, pero solamente ni la mitad creo que ha entregado estos documentos. Y los que han entregado, además, hay que verificar si lo que dicen es cierto. Y si es cierto o si es falso, en realidad no hay ninguna sanción tampoco si mienten. Y le doy un ejemplo. Hicimos un caso en particular. Como ustedes saben, Cañete está azotada por asociaciones criminales que se dedican a las invasiones de terrenos, porque se han cotizado mucho. Hay una candidata que está procesada e investigada, ¿no?, por dirigir invasiones de terrenos de grandes compañías, ¿no? Algunas personas presentaron procesos de exclusión contra ella, pero el Jurado Electoral Especial de Cañete validó diciendo que las informaciones que se presentaban contra ellas no estaban acreditadas. No obstante que sí tiene procesos judiciales e investigaciones en la Fiscalía, y las autoridades
electorales de Cañete le dieron la luz verde a participar. No obstante que ella incluso ofreció en la campaña, regalar los terrenos que había invadido. Ni siquiera por eso la excluyeron. Continuó. Y si eso sucede en Cañete, imagínense la dimensión de este tipo de problema. La corrupción corroe la representatividad, la representación de este tipo de autoridades que elegimos cada cierto periodo. Gracias. A ver, como dice, volvamos a centrarnos en... Bueno, hay algunos factores, ¿no?, que entran en juego. Y ciertamente la corrupción definitivamente es uno de ellos, ¿no? Y es una corrupción que ya Harris Mujica nos hablaba de la microcorrupción, ¿no? Aquella que inclusive va desde lo más chiquito, ya ni siquiera estamos hablando de lo cotidiano, sino de lo más chiquito. Y esto es cómo estos procesos políticos, acabamos de ver cómo esa microcorrupción ha ido escalando y está ahora en las esferas de poder político, ¿no? Entonces eso ya es innegable. ¿Que preocupa? Sí, preocupa, ¿no? Eso nos ha llevado precisamente a esta desconfianza en nuestros representantes, pero también a la desconfianza en el propio Estado, ¿no? Porque ¿qué es lo que le interesa al ciudadano? ¿Cómo resuelve sus problemas? ¿Cómo resuelve, ¿no?, aquella agenda que queda pendiente años por años, ¿no? Y no va cambiando, no resulta, ¿no? Sigue habiendo mayor, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue la palabra. La brecha se va acentuando, ¿cierto? La brecha social se va acentuando y es cada vez más difícil, ¿no?, entrar a trabajar allí. Lo otro que van observando los y las ciudadanas es justamente cuáles son estas cualidades del líder político que ha de representar. Si hasta hace un tiempo recurrentemente se hablaba de honestidad, confianza, ¿no?, respeto y tal, yo creo que ahora se está mirando bajo un lente pragmático, ¿no? Y esa mirada pragmática precisamente hace que conecte con su día a día y cómo le resuelve su problema en ese momento, aquí y ahora. Si es Perú Libre, pues es Perú Libre. Si es renovación, pues es renovación. Si me va a trabajar, acá, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí. Y lo otro que debemos mirar es esos bolsones de... Sí, les han llamado ausentismo y sí hay mayor ausentismo, pero yo quería destacar acá un punto, ¿no? Y es que no todos los electores pueden acceder a votar por X razones, ¿no? Pero una de las razones, y es muy fuerte y determinante, es precisamente en la selva, ¿no? Entonces tenemos alcaldes que han sido elegidos con una bajísima votación porque el electorado no ha ido, ¿no? Es diferente en Punta Negra, aquí en Lima, ¿no?, que el alcalde electo ha ganado con 17.3%, el más bajo de Lima Metropolitana, bajísimo, pero ya es alcalde, ¿no? Diferente el alcalde que va a ganar por lanzamiento de una moneda en una localidad de Apurímac, no recuerdo ahorita cuál es, diferente. Pero en la selva el ausentismo es tal porque ese ciudadano, ciudadana que está río arriba no puede llegar al centro poblado, ¿no?, donde se va a realizar las elecciones, ¿no?, porque no hay las facilidades ni de transporte, ni de recursos, ni de conexión, y eso es gravísimo, ¿no? Y seguramente en otros lugares del país también sucede, ¿no? Pero no es porque el ciudadano no quiere votar, sino que no hay las condiciones y no hay las facilidades para votar, y quizás deberíamos mirar también a este otro electorado
que está dentro de nuestro país, ¿no? Ya, algunos elementos más, ¿no? Porque preguntabas sobre el ausentismo. Y claro, lo primero hay que decir que el ausentismo, si bien creo que ha aumentado ligeramente, por ejemplo, en Lima, ¿no? Porque claro, hay casos como los que mencionas, Virna, pero uno podría decir, ¿y por qué va a aumentar en Lima, donde los centros de votación están en términos generales accesibles? Pero claro, no es tampoco que haya un aumento pues brutal del ausentismo. Me parece, riesgo de equivocarme con las cifras, pero podría haber aumentado unos 5 puntos entre las últimas elecciones, que no es tampoco algo brutal. Pero lo que ocurre es, dentro de los que sí votan, ya no hay nadie capaz de construir una mayoría, ¿no? Porque, digamos, la cifra que ha circulado recientemente, los que no fueron a votar son más que los que votaron por el señor López Aliaga. Ya, lo que pasa es que ese dato es correcto, pero el supuesto electoral anterior era que si podía haber, qué sé yo, 1 millón de personas que no iban a votar, ya, pero el que ganaba las elecciones ganaba con 2 millones de votos. Entonces, ok, si un porcentaje del electorado no iba a votar, pero el porcentaje del que ganaba las elecciones y del que quedaba segundo era suficientemente grande como para poder decir, bueno, nosotros somos representativos del electorado, de la sociedad política. Pero ahora el voto es tan hiperfragmentado que se distribuyen entre todos los candidatos y no llega ninguno a tener más votos ni siquiera que los ausentes, ¿no? Cosa que también sucedió en las presidenciales en la primera vuelta. Más gente fue la que no fue a votar en abril del año pasado que la que votó por Pedro Castillo. O sea, lo que decía no es un fenómeno nuevo ni distinto, es el mismo fenómeno que ya viene profundizándose cada vez más en los últimos años, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué nadie puede construir una mayoría social, electoral, que contrarreste esta tendencia a la fragmentación? Y claro, es verdad que uno tiende a decir, bueno, el descrédito de la clase política por la corrupción, cosa que yo también he dicho hace unos minutos. Y por supuesto eso debe jugar un rol muy importante. Ahora bien, es cierto que siempre, no solo que siempre existió corrupción, sino que siempre la gente sabía que existía corrupción. Es decir, esta frasecita de roba pero hace obra no es de anteayer, ¿no es cierto? Con esa frasecita se la chantaban a Castañeda y Castañeda la primera vez que lo eligen fue en la década de los 2000. Entonces, estamos hablando de que esta frasecita y esta idea de que, bueno, los políticos son corruptos, pero como decía Virna, lo importante es que me solucionen, es muy antigua. Entonces, ¿qué es lo que se ha quebrado en los últimos años que ha llevado a esta acentuación de la fragmentación política y de la crisis de representación? Yo aporto una cosita extra a lo que ya se ha dicho y tiene que ver con la bancarrota del modelo, sea lo que sea que se llame como modelo. Había un cierto consenso de lo que había que hacer económicamente hasta hace unos años, y no importa que el gobernante se llamara Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, más o menos había como unas líneas maestras que eran de común acuerdo. Y sin embargo, en los últimos años, un ejemplo claro es lo que pasa con las AFPs. Es decir, ya no es como hace 10 años que el discurso hegemónico, incluso en los medios, etcétera, era, ay, no, las AFPs no se pueden tocar porque son un modelo maravilloso que es como el de Chile y así vamos a llegar todos al progreso. Ahora el discurso es, no, las AFPs son indefendibles, hay que ver cómo reformamos, nadie reforma nada,
pero siguen pasando los años y siguen diciendo hay que hacer alguna reforma de las AFPs, y mientras tanto, lo que hacen es, ya, saca tu tajada este año. No, el próximo año también puedes hacer un cuarto retiro, un quinto retiro, un sexto retiro, hasta que se te acabe el fondo. Entonces, creo que es un buen ejemplo, creo una metáfora de lo que pasa en conjunto. Nadie se atreve a reformar el modelo porque no está claro cómo reformarlo y no hay un consenso sobre hacia dónde reformarlo, y mientras tanto lo vamos rompiendo a pedazos. Lo mismo pasa con el sistema de transporte, nadie se atreve a reformarlo, pero damos ley para los colectivos, y etcétera, etcétera. Entonces creo que esta fragmentación o hiperfragmentación no solo tiene que ver con la corrupción, sino con la falta de un proyecto colectivo, de un proyecto mayoritario nacional sobre cómo salir de esta situación de crisis y este momento de post-hegemonía del modelo económico. Muy bien, perfecto. Más bien, les quería pedir que para la siguiente pregunta, si pudieran acortar ligeramente sus respuestas, sería perfecto para poder ir cerrando ya con la última pregunta. Hemos visto bastante que en cuanto al nivel de participación ciudadana en realidad está bajo por distintos factores. Hemos visto que los candidatos políticos están usando lenguaje que despierta más que el clamor por uno propio, el odio hacia otros. Esto termina generando división entre nosotros. No hay una representación del ciudadano, sino que en realidad hay más una división entre cada uno de nosotros que se nota cada vez más y más en el día a día. Hay una fragmentación. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos frente a este clima en el cual los políticos parecen querer dividirnos, o a veces los medios incluso? Y no solo eso, sino cómo influye en esto la estrategia que se usa en las redes para comunicar, para informar, que usan los candidatos en este último proceso electoral. A ver, como nunca antes, los consumidores de información periodística, de noticias, en medio de esta revolución tecnológica, tienen la oportunidad de poder decir a los medios de comunicación y a los periodistas en particular, pueden comunicarse directamente y ofrecer algún tipo de información. Nosotros, de hecho, trabajamos de esa manera. Si bien en este primer periodo las redes sociales sirven como una suerte, como Humberto Eco dijo, como una suerte de callejón de los imbéciles, en realidad puede ser usada también para algunas campañas cívicas, por darle algún tipo de nombre, ¿no? Y dirigirse a los medios, a los periodistas, para instalar o proponer o ofrecer información con la finalidad de fiscalizar de una manera más determinante a los candidatos. Creo que la ciudadanía tiene en este momento la posibilidad de hacer eso. Y han ocurrido algunos casos. Se han visto que ciudadanos han recurrido a las redes sociales para dirigirse a los medios de comunicación con relativo éxito. Creo que por allí los medios de comunicación también deberían abrir un espacio para tener esta suerte de vinculación directa con cualquier iniciativa informativa de los ciudadanos. Gracias. Difícil pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer con el lenguaje político que vienen usando los políticos, ¿no? En sus propios discursos, a veces exacerbando ¿no? Las posturas, ¿no? Bueno, eso es propio de cada agrupación, pero nosotros como ciudadanos ciertamente tenemos a disposición la información que viene circulando en las redes. Yo creo que es un buen espacio. Creo que la revelación en creo que ha sido en estas últimas, ¿no? En estas últimas elecciones, donde la información se ha ampliado, ¿no? En la plataforma digital, ¿no? Entonces hay mayor oferta informativa que hace posible que los ciudadanos puedan acceder de diferente manera, abriendo espacios, generando espacios de conversación, diálogo o evidenciación también, ¿no? Porque muestran, ¿no? Ponen en vitrina
a algunos candidatos sobre cómo actuaría, ¿no? Y creo que eso ha sido decisivo para el ciudadano, para que el ciudadano pueda tomar una decisión, ¿no? He visto algunas iniciativas interesantes, como por ejemplo, candidaturas visibles, candidaturas visibles. Me parece interesante, ¿no? Porque son aquellos precisamente candidatos de agrupaciones pequeñas que tienen propuestas interesantes o por su por abrir, digamos, el espectro a la oportunidad política de las mujeres, por ejemplo, o de algunas otras representaciones de lugares inaccesibles que no pueden, que no suelen mostrarse, ¿no?, en los medios públicos. Lo otro que también se ha ido desarrollando es bastante información cruzada y accesibilidad a los control fact-checking, ¿no? Esta información falsa que viene circulando y cada vez hay, inclusive desde el propio, he visto desde el propio Jurado Nacional de Elecciones, creo, ¿no?, que hace esa labor, ese rol. Entonces, como esto se va normalizando y va incentivando, ¿no?, nuevas propuestas, nuevas formas, y yo creo que eso es saludable justamente para que este discurso ¿no?, confrontacional baje un poco de tono y podamos ver diferentes posturas, ¿no? Indudablemente la adjetivización, ¿no?, en el discurso es lo que hace daño, ¿no? Y es lo que evidencia justamente estas posturas infranqueables. Sí, bueno, es una pregunta fundamental, ¿no? Y pensar un poco qué rol se puede jugar en este escenario en el que, como decía, y quiero partir de ahí, hay una aparente polarización, pero en realidad la mayoría de las personas no son afines a ninguno de estos discursos violentos, agresivos, autoritarios, antiderechos, etc. En la mayoría de las personas lo que hay es una desafección, un desinterés, un desencanto, pero más bien estamos frente a estas minorías muy activas, muy organizadas, muy ruidosas, y claro, el asunto es que estas minorías no logren desarrollar la capacidad de jalarnos a todos de las narices hacia finalmente hacia la violencia, ¿no? Yo diría, no sé, en el año 1930 no se podía decir que todos los alemanes eran nazis, ni que la mayoría de alemanes eran nazis, pero hubo un proceso, y pensaba en un concepto que en las clases de opinión pública trabajábamos, el de la espiral del silencio. Si lo han visto, y si no lo han visto, búsquenlo ahora en Google, esta idea de que uno tiende a quedarse callado si cree que el otro o que la mayoría va a juzgar mal lo que yo voy a decir. Entonces, si yo creo que la mayoría no le gusta que yo tenga una casaca roja, no voy a venir con una casaca roja. Entonces ahí se produce este fenómeno del silencio y el silencio de uno, y por eso es tan bonito el concepto de la espiral, el silencio de uno termina contagiando a los demás en un silencio colectivo, y ahí es donde estas mayorías ruidosas terminan pareciendo que son la mayoría, ¿no? Entonces, frente a la espiral del silencio, pues la espiral de la palabra, y ahí voy a dar un consejo distinto al sentido común que a veces nos dice, no discutas con los trolls. No, hay que discutir. Hay que ver cómo discutir. No reproducir ese discurso violento, polarizante, descalificador. No, que tú eres un idiota, no, que tú eres más idiota todavía, y ahí no es posible llegar a nada. Pero sí es importante no silenciarse en las redes sociales.
desde lo individual, dar la batalla, hablar, presentar otras posturas, y así los que leen sabrán que no están solos, que verán que hay otras personas que también piensan así. Pero también desde lo colectivo, y si ustedes pueden hacer proyectos periodísticos, iniciativas, y presentar otro tipo de información y disputar ahí el discurso en las redes, eso es muy importante. Y, con esto termino, no solo en las redes, porque claro, si ahora vemos esta marcha gigante de "con mis hijos no te metas", contra la ideología de género, pues eso no se ha trabajado en las redes, ¿no? Eso se ha trabajado en base, se ha trabajado con estos informaciones de determinada tendencia religiosa que se ponen en los paraderos, que reparten libros, que hablan con las personas. Entonces, la espiral de la palabra es online, pero también es offline. Pero es una batalla que tenemos que dar, porque si nos quedamos callados, sí, estas minorías ruidosas se van a imponer. Muchas gracias. Más bien, algo lindo de este tipo de reuniones, algo lindo de este lonchecito es que ninguno se queda callado y que no damos pie justamente a esa espiral del silencio, sino que debatimos, tal vez con ideas un poco contrarias, tal vez esto con objeciones, pero ahí está lo bonito. Salen más opiniones, sale más y mejor. Más bien, quería agradecerles a cada uno de ustedes, a Virna, a Ángel y a Paul, por venir acá, por darnos sus opiniones, por darnos como que un vistazo mucho más grande y un mejor análisis del panorama político tan difícil que tenemos en estos días. Y sobre todo, muchas gracias a Ciencias Políticas por invitarnos a su lonchecito. Esperamos que no sea el último café que tomemos juntos y que podamos seguir charlando muy pronto.